Quiero que vean un video que vamos a presentar ahorita. Este video tiene tomas desde 1932. Entonces no va a pensar que el video es chueco, sino que ya son tomas muy antiguas, pero que representan lo que ha pasado con nuestra iglesia hasta hoy. Así que quiero que vean este video, por favor, y es parte de lo que voy a compartirles el día de hoy de la palabra. El Evangelio impacta a Guatemala a partir de que el gobernante Justo Rufino Barrios permite el acceso a los primeros misioneros evangélicos y se establece la Iglesia Presbiteriana Central. Hacia el año de 1916, dos jóvenes de Estados Unidos de Norteamérica, Carlos Furman y Tomás Pulling, inician su labor misionera en el área de Occidente, específicamente en la ciudad de Totonicapán, en donde bajo la cobertura de la Iglesia Metodista desarrollan sus prédicas encaminadas a una trilogía doctrinal, basadas en el arrepentimiento, que significa conversión y perdón de pecados, el bautismo en agua, como señal de obediencia a la palabra de Dios, y el bautismo en el Espíritu Santo, que representa el poder para el servicio cristiano. Adicionalmente, se programaban semanas de oración y ayuno. Todo esto fue parte del proceso que Dios determinó para llegar hasta una fecha clave, el 13 de abril de 1932, día en que se habían reunido en la ciudad de Totonicapán una congregación pequeña, pero con un gran deseo de conocer más de Dios. Fue allí donde se derramó el Espíritu Santo, con manifestaciones extraordinarias, similares a las que se narran en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primeramente se escuchó como una explosión. Algunas personas se levantaron para ver qué ocurría y se asombraron, ya que la casa en que se habían reunido se veía como entre llamas de fuego. Los cristianos allí reunidos se veían como borrachos. La policía fue alertada. Sin embargo, en sus informes solo pudieron escribir: los evangélicos se volvieron locos. El Espíritu Santo se había derramado. La historia viviente de Pentecostés se había repetido en Totonicapán. Como resultado, la iglesia tomó nueva energía y vigor para predicar el Evangelio, aún bajo amenazas y persecución. Pero la iglesia se mostraba triunfante. Derivado del nuevo mover espiritual, la congregación buscó cobertura bajo la doctrina de la Iglesia de Dios en Estados Unidos de Norteamérica. Fue así como nació la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Muchas congregaciones fueron impactadas y era muy común ver este tipo de manifestaciones. Una de ellas, la iglesia de Chuicacá, en donde a partir de ese año se ha celebrado una convención anual con el propósito principal de buscar la llenura del Espíritu Santo. Desde entonces, la Iglesia de Dios ha tenido logros significativos. En el área de educación, por ejemplo, en 1962 se consolidaron los esfuerzos a través del hermano Virgilio Wolf para establecer el primer instituto bíblico de la Iglesia de Dios. Su propósito: brindar una preparación bíblico-teológica a los ministros. La Iglesia de Dios hoy. El día 1 de abril del año 2000 se celebró el 68 aniversario de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y se conmemoró
el primer derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Este magno evento tuvo lugar en el Estadio La Pedrera de la ciudad de Guatemala, día en que se llevó a cabo la guerra espiritual más grande que se ha registrado en nuestro país, ya que vinieron delegaciones de todos los rincones de la República, haciendo caravanas de buses, orando y reclamando cada caserío, aldea, pueblo y ciudad por donde pasaban. Debido a la incapacidad de albergar en este lugar a todas las delegaciones, se realizaron 2 concentraciones con llenos totales, con una asistencia de más de 40,000 personas, en donde el Espíritu Santo se derramó en muchos de nuestros hermanos. Allí estaba Elías. Actualmente la iglesia ha impactado las 23 etnias que existen en el país. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestra iglesia? Este dato llegó hasta el 2000, pero sabe, tenemos más de 4,000 congregaciones de Iglesia de Dios Evangelio Completo en todo el país de Guatemala, más de 400,000 miembros y más de 650,000 asistentes los domingos a los cultos como el día de hoy. Amén. Dios ha hecho grandes cosas, pero comenzó todo con un grupo pequeñito en Totonicapán y el Espíritu Santo se derramó de una manera especial. Entonces, quiero mencionar las palabras de Jesús dichas en Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Mire lo que dice Jesús: yo os digo la verdad. Os conviene, o sea, nos conviene, diga conmigo, me conviene. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Usted sabe que mucha gente no cree en el Señor. Hace unos días una persona recibió a Cristo y me dice: quiero recibir a Cristo, pero yo no creía en Jesús. Pero ya creyó. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mire lo que dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros. Diga conmigo, Jesús, dígalo, Jesús tiene muchas cosas, y dígalo así, que decirme. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Es chismoso el Espíritu Santo? No, pero va a estar en reunión de equipo celestial con el Padre y el Hijo. Y lo que oiga nos lo va a dar ¿a qué? A conocer. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Les pregunto, ¿tendrá mucho Jesús? ¿Tendrá lo suficiente para proveernos? ¿O está en crisis económica Jesús?
¿Estará en crisis de amor Jesús? Que ya no hay amor para mí, que ya no hay amor para ti. Jesús no dice es necesario solamente, sino dice conviene. Y eso conviene quiere decir es mejor para ustedes que yo me vaya. Es doloroso ver a Jesús, haberlo visto para los apóstoles, haberlo visto de carne y hueso, porque dice que se hizo hombre por nosotros para que entendiéramos mejor la palabra. Andar con ellos por 3 años, compartiendo, comiendo juntos, viendo milagros, viendo el poder de Dios, y que les haya dicho me tengo que ir. Pero eso lo dijo el Señor Jesús porque a nosotros nos convenía. Le voy a decir algo: la muerte de Jesús es por conveniencia hacia nosotros. Que tú ofrendes no es para hacer más grande el reino, sino es por conveniencia a mí mismo, porque la única forma de recibir es que dando. No vayas a pensar que Jesús te está rogando ahí porque sin ti el reino no sería mejor. No, todo lo que Él hace es por amor a nosotros y porque a nosotros nos conviene. Dios sigue siendo Dios si tú crees en Él o no crees en Él. Jesús sigue siendo Jesús si tú crees o no crees en Él. El Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo si tú crees o no crees en Él. Pero a nosotros nos conviene creer en Él. ¿Y por qué es mejor? Porque con Jesús en la tierra, físicamente, su presencia sería limitada en un lugar a la vez. Y no porque Él no fuera poderoso y moverse de un lado para otro, pero físicamente su presencia sería limitada. Con el Espíritu Santo su presencia es en todos y en todo lugar. Me estoy refiriendo al Jesús encarnado. ¿Me doy a entender o no? Yo no puedo estar en todos los lugares físicamente. Y a eso se refería Jesús. ¿Por qué Jesús dice os conviene que yo me vaya? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, presencia acompañante. El Señor estaba ahí con los apóstoles, pero Elohim significa Dios en nosotros, su presencia interna dentro de nosotros. Ambas expresiones son profundas, pero la segunda enfatiza aún más la cercanía íntima de Dios, y no solo acompañando, sino habitando dentro de nosotros. O sea, tú a donde vayas y si has recibido a Cristo, el Espíritu Santo va contigo. No vayas a creer que porque entras al baño el Espíritu Santo le dice entra vos solito, aquí me quedo afuera. No, Él está ahí adentro. Cuando vas a pecar, el Espíritu Santo está ahí y te dice no lo hagas, pero no le haces caso a veces. Su presencia es ya en nosotros, dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo: os conviene a ustedes que yo me vaya. Pareciera ilógico. Usted no va a llegar a la casa y decir: hijos, esposa, les conviene que yo me vaya. Bueno, si usted es clavero, creo que sí. Y váyase lejos. No, la idea no es destruir el matrimonio. Pero Jesús decirle así a sus discípulos, a sus amigos. Entonces, ¿qué acciones tiene el Espíritu Santo a raíz de la partida del Señor Jesucristo al cielo con el Padre? Número 1, dice convencer. Cuando Él venga, dice versículo 8 al 11, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer
trae una transformación profunda, transformando el corazón de las personas. Convence de pecado porque revela la condición humana. Miren, nadie más. Muchos de nosotros estamos acá porque entendimos que vivíamos en pecado. La gente que está en pecado no sabe que está en pecado. Aquel que traiciona a su esposa piensa que es un gran hombre. Aquel que miente, aquel que hizo un trance y terminó estafando a alguien, ¿cómo lo califica el mundo? ¿Qué pilas este? Aquel que pudo sacar un chivo en la universidad y usó la IA para contestar todos sus exámenes, ¿qué ala, vos sos pilísimas? Vos sos un cabro grande. Cabrón. Vos qué pilas sos. Sos buenísimo. Eso nosotros pensamos que es lo mejor en el mundo. El mentir. Los muchachos, el tener 2, 3 novias o 2, 3 novios, porque hay patojas que ya se avientan así. Antes uno se le declaraba a las patojas, los hombres, va. Hoy no, hoy las patojas, ya me le declaré a aquel y aquel. Va, y tal vez no está mal pero no de todos, sino a uno. Si no se ha dado cuenta. Pero miren pues, el Espíritu Santo revela de pecado la condición humana, y no se refiere únicamente a pecados morales aislados, sino la humanidad está en rebelión contra Dios. La incredulidad en Cristo, hay mucha gente que no cree en Dios. La incredulidad es una ofensa directa contra la revelación divina. Este es el pecado imperdonable que menciona Jesucristo cuando dice: el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero le voy a decir algo: ningún pecado es más poderoso que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pecado es imperdonable? El pecado imperdonable a que se refiere Jesús en ese pasaje es al rechazar la gracia salvadora de Cristo. O sea, si tú no quieres ser salvo, pues no vas a ser salvo. Entonces eso no tiene perdón. Pero si tú quieres ser salvo, la gracia está abierta para ti. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia. ¿Por qué de justicia? Revela quién es Cristo ahora para nosotros. Jesús fue condenado injustamente por el mundo y por eso fue crucificado. Pero la ascensión de Jesucristo al Padre hace una vindicación en él. La vindicación es la acción de defender, reivindicar, rehabilitar o liberar de una acusación a alguien o algo, restableciendo su honor. Y haber ascendido Jesucristo al cielo fue un gran honor, y poner a Cristo en su lugar que le corresponde como Hijo de Dios. Y eso solo lo revela el Espíritu Santo. Muchos hoy hacen burla de Jesús, ¿sí o no? Aquí han hecho desfiles los que dicen que no, los que no se ubican con su identidad sexual, y sacan a Jesucristo haciendo payasadas de él. Eso no es honrar a Dios. A un pastor le preguntaron en una ocasión: pastor, yo les pregunto a ellos, los de medios, ¿por qué no me tienen agüita ahorita acá? Tráiganme un poquito. No, medios no, a los de logística: mamita, tráigame agua. O mijo, tráeme esa cosita ahí. Pastor, le dicen al pastor, ¿qué pasaría si todo lo que usted ha predicado es mentira? Y el pastor dice: pues no pasa nada, porque si fue mentira, pues. Pero ¿y si es verdad? Dice, tú pierdes porque nunca hiciste caso a la voz de Dios. Pensemos que el cielo no existe. Ok, no existe, pero no está viendo el gran cielón ahí, pues. Pero pensemos que no hay vida después de esta muerte. Nos morimos, ¿qué pasa? Nada. Pero ¿y si hay? Yo no estoy poniendo en duda eso, yo sí creo que hay. Pero aquellos que no creen,
Por eso mucha gente anda haciendo payasadas de Jesucristo. Hágame favor, hoy anda un cuate ahí, Jesús superestrella, y con grandes malas palabras. Hoy en las redes sociales sacan a Jesús con una cruz y todos burlándose. Lo toman como homosexual también, porque dice que Juan era el amigo cercano de Jesús, y algunos han levantado la teoría que Juan era su amante. Y el Espíritu Santo no solo convence de pecado, de justicia, y hace justicia con lo que realmente el Señor es para nosotros. ¿Amén o no? Y de juicio. ¿Por qué? Tiene que ver con el futuro. Revela el destino final del mal, no de usted, del mal. El Espíritu Santo convencerá de juicio, y el juicio de Dios ya comenzó, porque muchos viven pensando que no pagarán por sus acciones. Y quiero decirle algo, la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y eso es parte del juicio que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, o a las vidas. Si usted siembra odio, ¿qué va a cosechar? Odio. Si siembra perdón, ¿qué va a cosechar? Perdón. Si siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Pero muchos se han dedicado a sembrar odio, a sembrar rencor, a sembrar resentimiento, y están obteniendo el fruto de ese odio y de resentimiento. Yo lo he testificado. Yo pasé 2 años y creo que los perdí de mi vida teniendo rencor contra una persona que nos hizo mucho daño. Pero un día, hincado en el altar, le dije: Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me reveló y me dice: tienes que perdonar. Si no, no se te puede revelar lo que Dios tiene más para ti. Y hermano Ever no pasaba, como decimos en buen chapín, de sope a gavilán. Y sabe que un día traje a la persona acá, no estábamos acá todavía, y le di chance a que predicara, y públicamente le pedí perdón. Yo no le había hecho nada a él, pero él sí. Pero yo le dije: yo tengo que perdonar y tengo que pedirle perdón. Y le pedí perdón y fui liberado. Pero hay gente que vive odiando con amargura en su corazón. En Mateo 25:41 Jesús afirma que el fuego eterno es para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Para eso fue preparado el lago de fuego, no para nosotros. Pero dice Jesús: y todos aquellos que sean desobedientes y sean igual que él. Les pregunto: ¿quiénes se quieren ir a echar un colazo al infierno? ¿Al lago de fuego, pues? Si les digo de Atitlán, ahí sí. Pero el lago de fuego, eso no es para nosotros. Pero si no nos comportamos como Dios quiere, no voy a pensar que no vamos a pagar por la maldad que hacemos. El ser humano va a pagar su maldad. Pero el Espíritu Santo no solo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, sino también a guiar. Diga conmigo: guiar. Y mire, esto es más bonito. Uno de los papeles del Espíritu Santo es guiar al creyente. Y mire lo que dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros. Cielo, ¿qué cosas no nos ha dicho todavía el Señor? Pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Sabe por qué? Y no está hablando de cosas malas, sino de cosas buenas también. Hay gente que no está preparada para una gran bendición, entonces el Señor está preparando su corazón. Hay cosas que algunos no pueden sobrellevar. Dios los bendice
y se sienten que ellos son los que lograron eso. Puro de aquellos tumbos, aquellos chompipes. ¡Puf! Decía un pastor: cuando se ponga así, mírese las patas. Que el chompipe se pone así y las patas todas. Hay cosas que algunos no saben sobrellevar todavía. Si Dios los bendice, de aquí a mañana se vuelven locos. Y entonces es un proceso que Dios está llevando en ustedes. Aún tengo muchas cosas, no una, no dos, muchas cosas. Yo nunca me imaginé que servirle a Dios me llevara a donde me ha llevado. Y no me refiero a lugares, sino a mi vida espiritual y a disfrutar realmente la vida que Dios da. En 1991 yo decidí servirle al Señor. Y si retrocediera el tiempo y me volviera a decir al Señor: ¿me escogerías otra vez a mí, Greilita? Le diría que sí. Pero le dije que sí en aquel tiempo donde yo veía escasez, donde yo veía pastores a jalón, donde yo veía pastores pasando penas. A mi pastor con un morralito, una Biblia, un nylon y una linterna, y si le daban jalón lo echaban en la palangana. Pero si me volviera a decir el Señor: ¿te decides por mí?, estaría dispuesto. Y lo hice sin saber lo que estaba viendo hoy, porque muchas cosas habían sido ocultas para mí y el Señor hoy me las sigue revelando. Porque hubiera sido lindo que el Señor me pasara una película, hermana Dani, y decir: mira, va a haber una iglesia, vas a comprar un terreno, vas a viajar, vas a salir fuera del país, vas a andar en mula, vas a andar en caballo, vas a andar en bicicleta, pero también vas a ir en avión. Entonces yo: Señor, le entro, me aguanto andar en bicicleta un tiempito, pero sé que voy a ir en avión. Por eso el Señor no revela las cosas antes, porque muchos nos decidiríamos por lo bonito, pero no por lo feo para la formación del carácter. Lo feo forma el carácter, hermano. Dios bendiga a mi suegra. Ella es linda, ya está sana. Amén. La tuvimos en casa. Estaba bien mala y todo: sí, Elder, gracias. Sí, hija, hacerle desayuno a Elder, mija, le decía. Mirnita, hacerle desayuno a Elder. Solo se puso buena y empezó a pelear conmigo. Entonces yo le digo a mi esposa: ya está sana tu mamá. Gloria a Dios. Yo creo que me está viendo hoy. Dios la bendiga, suegra. Dios no revela todo de golpe, hermanos. Y ¿sabe qué es lo bonito? Que nos guía a toda verdad, aunque pareciera oscuro el camino. Pero si estamos en la voluntad de Dios, nos va a guiar a toda. Jamás el Espíritu Santo te va a guiar a una mentira. Jamás el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está hablando en nombre de Él, está hablando en nombre de Jesús. Y dice: y todo lo mío, dice Jesús, y todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Espíritu Santo lo va a ministrar a ustedes. Le pregunto: ¿será que Jesús es pobre? ¿Será que ya se quedó sin amor? ¿Será que ya se quedó sin abrazos? ¿Será que está en crisis económica el reino y tiene que pedirle a Trump unos centavitos? Jesús es dueño de todo. Y todo lo que Él tiene nos lo dará a través de ¿quién? ¿A través de quién? Entonces ¿de quién tiene que ser usted un gran cuate? No de mire, yo soy amigo del alcalde.
el ingeniero. Yo soy amigo de fulano de tal. Yo soy primo del amigo, del hermano, del vecino, del presidente. Mejor sea amigo del Espíritu Santo. Y todo lo que el Padre tiene, Jesús lo tiene. Y si Jesús lo tiene, nosotros lo tenemos. Por eso Jesús dijo: conviene que me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo y Él los seguirá ministrando. Eddie, predicaste sobre Eddie. ¿Dónde estás, Eddie? No, ya sería el rapto. Pues ya solo nosotros nos quedamos entonces. Eddie predicó sobre el consolador, pero no solo es un consolador, es alguien que convence. Y si estás siendo convencido por el Espíritu Santo hoy de que Dios, es porque el Espíritu Santo te está hablando a tu vida hoy. Y no solo convence, ya quita, sino que nos guía, y nos guía a toda verdad, porque si andamos en la verdad, entonces vamos a obtener todas las bendiciones de Dios para nosotros. Pero no nos las va a soltar de un solo. Señor, yo te he pedido, pero mira, porque a aquel ya le diste, a mí inundame. No, tranquilo, poco a poco, paso a paso, porque te está preparando el corazón para que realmente vivas una vida que honre a Dios. Ayer yo me sentaba afuera de mi casa con una mesita a repasar otra vez lo que iba a compartir con ustedes, y me puse a llorar. Yo le dije: gracias por no revelarme todo, porque decidí servirte cuando no sabía qué iba a pasar conmigo. Decidí buscarte cuando tenía que esconder mis zapatos rotos. Decidí ir a predicar tu palabra cuando iba en una moto prestada. Gracias porque nunca me revelaste que iba a andar en carro, porque no fue por el carro que me decidí por ti, sino porque realmente me sentí persuadido y enamorado por ti. Cierre sus ojos ahí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está en este. Dígalo. El Espíritu se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Puedes levantar tus manos ahí. Muévete en mí. Eso es. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Toca mi mente y mi corazón. Deja llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Digámoslo con convicción. Muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hay muchas cosas, mantengámonos en esa nota y en ese círculo. Hay muchas cosas que no te han sido reveladas y que el Señor te las va a revelar. El Espíritu te las va a revelar, lo que el Señor tiene para ti. Amados hermanos, hace 8 años el Espíritu Santo reveló a hermana Marita Morales que un día mi hijo iba a regresar a ministrar, y hermano Ever lo vi bien lejos, y hace 15 días lo vi acá. Hay cosas que la Trinidad ya la hablaron y están para nosotros, y el Señor las dice a través de su Espíritu Santo. Y puede ser que tarden, pero hay muchas cosas que no han sido reveladas para ti, y no son cosas malas, son cosas de bien, porque Jesucristo te ama. Y a través del Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas. Aquello que has estado pidiendo y no ha llegado, quizás ya fue hablado en la Trinidad y va a ser revelado a tu vida.